Parpadeaste, decía mi mamá, o no estabas vestida correctamente, o luego tomamos otra contigo. 20 años de excusas explicando por qué aparecían exactamente 0 fotografías familiares exhibidas en nuestra casa, en las tarjetas de Navidad o en los álbumes que mi madre curaba con precisión obsesiva. Crecí creyendo que había algo mal en mí, siempre parpadeando, siempre mal vestida, siempre necesitando una repetición que nunca llegaba, hasta que entendí que la verdad era más simple y más cruel. Me estaban borrando deliberadamente una familia que nunca me quiso como quiso a mi hermana mayor perfecta, Victoria. Cuando entré a la fiesta del cumpleaños número 70 de mi padre cargando una fotografía enmarcada, todas las conversaciones se detuvieron a la mitad, todas las copas de champaña quedaron congeladas en pleno brindis, y la sonrisa cuidadosamente construida de mi madre se quebró como hielo en un lago de primavera. La foto mostraba a mi padre con otra mujer y 2 hijos. Su otra familia. La que había mantenido en secreto durante 32 años. Mi medio hermano Daniel estaba a mi lado. Nos habíamos conocido hacía 6 meses, y a los 2 nos habían eliminado del mismo testamento. Déjame contarte sobre la familia que me borró y el secreto que explicó por qué. Crecí creyendo que era difícil de fotografiar. Esa era la historia, repetida tantas veces que se volvió mitología familiar. Natalie siempre parpadea. Natalie siempre mira a otro lado en el momento equivocado. La expresión de Natalie siempre sale mal. Mi hermana Victoria era la perfección fotogénica. Cabello dorado, rasgos simétricos, esa sonrisa a la que las cámaras parecen gravitar naturalmente. La repisa estaba llena de sus imágenes. Victoria en su graduación, Victoria en su boda, Victoria con sus hijos perfectos y su esposo perfecto. Yo no estaba en ningún lado. Ni en la repisa. Ni en las paredes. Ni en los álbumes que mi madre mostraba cuando había visitas. 20 años de reuniones familiares, y yo no existía en ninguno de los recuerdos documentados. La primera vez que lo cuestioné tenía 19 años. Mamá, ¿puedo ver las fotos de Navidad? Quiero subir una a internet. Ay, cariño, ya sabes que nunca sales bien en las fotos. Mejor usemos una de Victoria, este año se ve hermosísima. Pero yo quiero una foto mía con la familia. La próxima vez tomamos unas mejores. La luz estaba horrible. Siempre había algo mal. Siempre una razón. Siempre la próxima vez. La próxima vez nunca llegó. Dejé de preguntar a los 25. Dejé de preguntarme por qué era invisible en la historia de mi propia familia. Dejé de sentir ese dolor cuando los parientes preguntaban, ¿Natalie todavía vive en casa? Porque se habían olvidado de mí. ¿Cómo iban a recordar a alguien que no aparecía en ninguna foto, que no se mencionaba en ninguna actualización familiar, que había sido sistemáticamente borrada de la narrativa de la familia Whitfield? Me mudé. Construí mi propia vida. Acepté que algunas familias simplemente no aman a todos sus hijos por igual. Entonces llegaron los resultados del ADN. Fue un regalo de una amiga de la universidad, uno de esos kits de ascendencia que todo el mundo estaba usando. Descubre de dónde vienen tus ancestros. Me dijo. Es divertido. No fue divertido. Fue revelador. Los resultados mostraban parientes genéticos que no reconocía. Personas que no encajaban en mi árbol familiar tal como yo lo entendía. Y una coincidencia que no tenía ningún sentido, un medio hermano. Un hermano del que nunca supe que existía. Daniel Whitfield tenía 34 años, 3 más que yo. Vivía en Oregón, trabajaba como maestro de preparatoria y había pasado toda su vida creyendo que era hijo único. Su madre le había dicho que su padre había muerto, que había fallecido en un accidente automovilístico antes de que Daniel naciera. Su madre había mentido. Su padre era mi padre. Y cuando conectamos a través de la plataforma de ADN, descubrimos que teníamos más en común que solo la genética. Mi mamá nunca me dejó conocer a su familia, me dijo Daniel en nuestra primera videollamada. Decía que sabían de mí, pero que no querían tener nada que ver con nosotros. Que él nos había abandonado cuando ella quedó embarazada. Eso no coincide con lo que yo sé de mi papá. ¿Qué sabes de tu papá? Viaja constantemente por trabajo. 3 semanas en casa, 3 semanas fuera. Así ha sido toda mi vida. Daniel se quedó en silencio un momento. Yo veía a mi papá cada mes. Venía a Oregón por una semana, se quedaba con nosotros, era un papá normal. Luego se iba y no sabíamos nada de él durante 3 semanas. Los tiempos encajaban perfectamente. 3 semanas en Connecticut con mi familia. 3 semanas en Oregón con la de Daniel. Durante 32 años. Nos conocimos en persona hace 4 meses. Daniel voló a Nueva York, donde he vivido desde la universidad.
Pasamos un fin de semana comparando notas, fotografías, recuerdos, armando el rompecabezas de un padre que ninguno de los dos había visto con claridad. Había vivido una doble vida durante más de 3 décadas. 2 familias. 2 casas. 2 grupos de hijos completamente ignorantes de la existencia del otro. Hasta que las pruebas de ADN hicieron imposible seguir ocultando secretos. ¿Tu mamá sabía? Le pregunté a Daniel. Dice que no. Asegura que creía que él viajaba por trabajo durante las semanas que estaba con tu familia. Eso suena difícil de creer. Lo sé. Pero está aferrada a esa versión. Hizo una pausa. ¿Y tu mamá? Esa pregunta me había estado persiguiendo. 20 años de borrarme. 20 años de recortarme de las fotos, de excluirme de las historias familiares, de tratarme como algo secundario mientras Victoria recibía toda la atención y toda la documentación. ¿Había sabido mi madre de Daniel? ¿De la otra familia? ¿Había sido el borrado un castigo por algo que yo representaba sin saberlo? Encontré la respuesta en la oficina de mi padre. Tenía un cajón con llave en su escritorio de casa, desde que tengo memoria. Papeles del trabajo, decía siempre. Información confidencial de clientes. Forcé la cerradura un día en que sabía que mis padres no estarían. Dentro había fotografías. Daniel de bebé. Daniel en ligas infantiles. Daniel en su graduación. Daniel en su boda. 32 años de documentación de un hijo que había sido fotografiado, preservado, atesorado, mientras yo había sido borrada de cada registro familiar. Y debajo de las fotos, el testamento. El plan patrimonial de mi padre dejaba todo a Victoria. La casa, las inversiones, los activos del negocio que había acumulado durante 40 años. Todo para su única hija Victoria, con un lenguaje específico que excluía a cualquier otro reclamante del patrimonio, conocido o desconocido. Lo había planeado. Había planeado el día en que su familia secreta pudiera salir a la luz. Había planeado asegurarse de que ellos, nosotros, no recibiéramos nada. Daniel recibió un documento similar de su madre. La parte de su padre en ese hogar, una casa en Oregón, cuentas de ahorro, un pequeño portafolio de inversiones, quedaba toda para la madre de Daniel, con instrucciones explícitas de que ningún otro miembro de la familia debía recibir nada. A los dos nos habían dejado fuera. Pero no por las mismas razones. Daniel había sido mantenido en secreto, su existencia ocultada de mi familia para proteger la mentira. Yo había sido mantenida visible pero sin valor, no escondida, solo minimizada, tratada como menos importante que Victoria. ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta vino de mi abuela. A los 91 años, era la única persona de la familia dispuesta a decir las verdades que los demás querían enterrar. Tu madre se enteró de la otra mujer cuando tú tenías 3 años, me dijo durante una visita a su asilo. Iba a dejarlo. El divorcio ya estaba arreglado. ¿Qué la detuvo? Él la convenció de que tú no eras suya. Que las fechas no cuadraban, que quizá ella misma había tenido una aventura. La hizo creer que podía ser hija de otro hombre. Las palabras me golpearon como puñetazos. Por eso siempre me trató diferente. Cree que no soy su hija. Lo ha creído durante 28 años. Él lo reforzó constantemente, señalando diferencias entre tú y Victoria, insinuando que no te parecías a él, sembrando dudas cada vez que volvían sus sospechas sobre sus infidelidades. Pero si soy su hija. La prueba de ADN lo confirmó. Mi abuela asintió lentamente. La prueba de ADN confirmó muchas cosas sobre las que él ha mentido durante décadas. Pasé semanas decidiendo qué hacer con esa información. Podía enfrentar a mis padres en privado. Podía alejarme y cortar relación con una familia que nunca me valoró. Podía iniciar acciones legales por el testamento que me excluía explícitamente. O podía hacer algo que obligara a todos a enfrentar la verdad al mismo tiempo. La fiesta del cumpleaños número 70 de mi padre era en 3 semanas. Toda la familia extendida estaría ahí. Parecía el escenario perfecto para una conversación largamente postergada. Daniel aceptó venir conmigo. ¿Estás segura? Le pregunté. Esto va a ser horrible. Esta gente nunca ha reconocido que existes. Nunca te han reconocido a ti tampoco, y tú has estado frente a ellos toda tu vida. Hizo una pausa. Los dos somos fantasmas en esta familia. Tal vez ya es hora de volvernos visibles. La fiesta fue en casa de mis padres. La casa donde crecí, rodeada de fotografías en las que no aparecía, recuerdos de los que nunca me dejaron formar parte. 200 invitados llenaban el jardín, familia extendida, socios de negocios, amigos que mis padres habían cultivado durante décadas.
Victoria estaba ahí con su familia perfecta. Mi madre estaba ahí con su vestido perfecto, organizando su fiesta perfecta. Mi padre estaba en el centro de todo, recibiendo felicitaciones por cumplir 70 años, elogios por su exitosa carrera y su hermosa familia. Yo entré cargando una fotografía enmarcada. El silencio llegó por etapas. Primero, las personas cerca de la entrada, al verme llegar con un desconocido. Luego, la onda expansiva conforme los invitados notaron el marco en mis manos y la determinación en mi rostro. Mi madre se acercó con una sonrisa de anfitriona que no le llegaba a los ojos. Natalie, ¿viniste? ¿Y trajiste a un amigo? Traje a mi hermano, mamá. Daniel Whitfield. El otro hijo de papá. El silencio se volvió absoluto. Y también, continué, traje una foto para el cumpleaños de papá. Algo para la colección. Giré el marco para que todos lo vieran. Mi padre, más joven pero inconfundible, con una mujer que no era mi madre y dos niños que no éramos Victoria ni yo. Daniel, de 8 años, de pie junto a su hermana. Una hermana que había muerto de leucemia a los 11 años, de la que Daniel me había hablado, pero cuya existencia no había terminado de procesar. Mi padre había tenido otra hija. Una hija que realmente murió, no solo fue borrada. El rostro de mi padre se puso gris. Natalie, deberíamos hablar esto en privado. ¿Por qué? Has tenido 32 años de privacidad. 3 décadas de mentiras, 2 familias, 2 grupos de hijos que mantuviste completamente separados. Dejé la fotografía sobre la mesa de regalos, junto a las tarjetas de cumpleaños. Daniel y yo nos encontramos gracias a una prueba de ADN. Comparamos historias. Encontramos tu cajón cerrado con llave lleno de fotografías, las que sí te importó conservar. ¿Revisaste mi escritorio? Me borraste de tu testamento. Me excluiste específicamente por escrito, mientras dejabas todo a Victoria. Miré a mi hermana, que parecía genuinamente sorprendida. ¿Tú sabías algo de esto? Victoria negó con la cabeza, muda. Mi madre dio un paso al frente. Tu padre me dijo cosas, me hizo creer que yo no era su hija. Lo sé. La abuela me lo contó, la miré de frente. 20 años recortándome de las fotos. 20 años fingiendo que apenas existía. Todo porque él te convenció de que yo podía ser hija de otro hombre. Pero no lo soy. El ADN también lo demostró. Mi madre miró a mi padre con una expresión que nunca le había visto, algo entre horror y furia. Tú me dijiste, te dije lo que necesitaba decirte para mantener intactas a las 2 familias. ¿Las 2 familias? ¿Las 2 familias? La fiesta se convirtió en caos. Parientes exigiendo explicaciones. Victoria llorando. Mi madre gritando acusaciones al darse cuenta de que 30 años de matrimonio se habían construido sobre mentiras. Daniel y yo nos quedamos al margen, observando la implosión de una estructura familiar que nunca nos había incluido de verdad. ¿Te sientes mejor? Me preguntó en voz baja. No lo sé. Me siento terminada. Sea lo que haya sido o no esta familia, al menos ahora todos conocen la verdad. ¿Eso es suficiente? Observé a mi padre intentando calmar a mi madre, intentando explicar décadas de engaños, intentando rescatar algo de los escombros. Es un comienzo. Las consecuencias fueron totales. Mi madre pidió el divorcio en menos de un mes. El testamento fue impugnado. Tanto Daniel como yo teníamos base legal para hacerlo, y el lenguaje explícito que mi padre había usado fortaleció nuestro caso al demostrar que era consciente de nuestra existencia mientras intentaba desheredarnos. El acuerdo tardó 2 años en resolverse. Daniel y yo recibimos partes de la herencia, no porque nuestro padre quisiera dárnoslas, sino porque los tribunales determinaron que teníamos derechos legítimos. Victoria y yo no hablamos. Nunca ha dicho si me culpa por destruir a la familia o si me agradece haber revelado verdades que ella merecía saber. El silencio entre nosotras es absoluto. Mi madre me buscó una vez, después de que el divorcio quedó finalizado. Lo siento, dijo. Por las fotografías. Por tratarte como si valieras menos que Victoria. Le creí que quizá no era suya, y dejé que eso envenenara la forma en que te veía. ¿Todavía lo crees? No. El ADN fue claro. Eres su hija. Siempre lo fuiste, hizo una pausa. Desperdicié tantos años enojada contigo por algo que no era tu culpa. Algo que ni siquiera era verdad. ¿Podemos arreglar eso? No lo sé. Espero que sí. Pero entiendo si no puedes perdonarme. La fotografía enmarcada ahora está sobre mi repisa. No como un trofeo, sino como un recordatorio.
De que las familias pueden construirse sobre mentiras. De que los hijos pueden ser borrados o minimizados para servir a las agendas de los adultos. De que las pruebas de ADN han hecho que algunos secretos sean imposibles de ocultar. Daniel y yo hablamos con frecuencia. Estamos construyendo la relación de hermanos que debimos tener desde el principio, con 30 años de retraso, pero mejor tarde que nunca. Mi padre murió 2 años después de la fiesta. Un infarto, repentino y definitivo. Asistí al funeral. Me quedé al fondo. No dije nada. Ya había dicho todo lo que importaba en su fiesta de cumpleaños. Parpadeaste. No estabas vestida bien. Luego tomamos otra contigo. 20 años de excusas. 20 años de borrado. Una sola fotografía que lo reveló todo.